Hola, en esta presentación vamos a continuar con la resolución de los problemas 7, 9 y 10 de la serie 7. El problema 7 nos muestra una serie de compuestos derivados de ácidos carboxílicos que fueron ordenados según la reactividad decreciente frente a la reacción de hidrólisis. Nos pide el problema en el ítem A que justifiquemos ese orden de reactividades que se observó. Los compuestos en cuestión son el cloruro de ácido, el anhídrido, un éster y una amida. Entonces el problema 7 nos está pidiendo que justifiquemos por qué el cloruro de ácido es más reactivo que el anhídrido, y el anhídrido es más reactivo que el éster, y el éster es más reactivo que la amida. La diferencia de reactividades entre los distintos derivados de ácidos carboxílicos se puede explicar en base a la competencia o la mezcla entre dos efectos, el efecto inductivo y el efecto de resonancia. El efecto inductivo opera sobre la deficiencia de electrones en el carbono electrofílico, en el carbono carbonílico. El carbono carbonílico está unido a un heteroátomo Z. Mientras más electronegativo sea este heteroátomo Z, mayor va a sustraer electrones al carbono carbonílico y más deficiencia de densidad de electrones va a generar, por lo cual mayor va a ser la reactividad del derivado. En pocas palabras, la electronegatividad del heteroátomo Z que va a estar unido al carbonilo va a definir por efecto inductivo cuán reactivo va a ser este derivado de ácido. El otro efecto que nos va a permitir predecir y justificar la reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos es el efecto de resonancia. Y aquí les muestro entre corchetes las dos estructuras de resonancia. Tenemos la de la izquierda, en donde no hay dipolos marcadamente definidos, y la estructura de la derecha tenemos otra estructura de resonancia en donde hay separación de cargas. Hay un dipolo localizado. Por supuesto, la molécula carbonílica que estamos observando es una mezcla entre las dos estructuras, que se puede explicar en base a esas dos estructuras. Pero si nos preguntamos cuánto contribuye la estructura de la derecha, en donde existe el dipolo, la separación de cargas, cuánto contribuye a la estructura de resonancia, y va a contribuir mientras más posibilidad tenga de donar el par de electrones el heteroátomo Z. Y cuanto mayor sea la contribución de la estructura de la derecha, entonces menor va a ser la reactividad del derivado, pues más deslocalizado estará el par de electrones libres del heteroátomo Z. En conclusión, la diferencia de reactividades entre los distintos derivados de ácidos carboxílicos va a ser explicable en base a la competencia o mezcla de estos dos efectos que son contrarios. El efecto inductivo es estabilizante y el efecto de resonancia es estabilizante. El efecto inductivo es un efecto desestabilizante porque mientras mayor sea la electronegatividad del heteroátomo, mayor sustracción de electrones va a haber en el carbono carbonílico y esto va a aumentar la reactividad del centro electrofílico. Y el efecto resonante es estabilizante, pues el carbono carbonílico, que tiene una deficiencia de carga positiva, va a recibir el aporte de una densidad de carga electrónica de parte del heteroátomo Z por el aporte del par de electrones libres. Teniendo en cuenta estos dos aportes, vamos a tratar de explicar el orden de reactividad de los derivados de ácidos frente a la hidrólisis. En esta diapositiva vamos a tratar de construir una tabla en donde se evalúa el efecto inductivo en la primera columna para cada derivado de ácido y se evalúa el efecto de resonancia en la segunda columna para cada derivado de ácido. Para que la tabla quede más ordenada y que se pueda observar mejor la tendencia,
se fueron ubicando los derivados de ácidos carboxílicos en función de su reactividad. En la primera fila está el cloruro de ácido, en la segunda el anhídrido, en la tercera el éster y en la última fila la amida, que es la menos reactiva. Bien, comencemos con la evaluación del efecto inductivo en cada uno de los derivados de ácido carboxílico. El efecto inductivo iba a ser grande, apreciable, mientras más electronegativo sea el heteroátomo Z. Entonces encontramos que en el halogenuro de ácido tenemos al cloro como heteroátomo Z. La electronegatividad del cloro es mucho mayor a la electronegatividad del oxígeno y del nitrógeno, por lo cual el efecto inductivo aquí se hace presente y permite explicar que el cloruro de ácido es mucho más reactivo que los anhídridos, el éster y la amida. Si observamos el anhídrido y el éster, encontramos que el heteroátomo es el mismo, es el átomo de oxígeno, por lo cual, por efecto inductivo, no podemos reconocer cuál de los dos va a ser más reactivo. Sin embargo, si comparamos con la amida, los anhídridos y los ésteres van a ser más reactivos que la amida, pues la electronegatividad del oxígeno es mayor a la electronegatividad del nitrógeno, por lo cual el efecto inductivo va a ser mayor en el caso del anhídrido y del éster con respecto a la amida, y por lo tanto la reactividad va a ser mayor. Desde el punto de vista del efecto inductivo, en el caso de la amida, el nitrógeno es el heteroátomo. Si bien el nitrógeno es un poco más electronegativo que el carbono, no es tan electronegativo como el oxígeno o el cloro, por lo cual el efecto inductivo desestabilizante va a ser en un menor grado que lo que ocurre en el caso del anhídrido éster y el halogenuro de ácido. En conclusión, desde el punto de vista del efecto inductivo, los derivados de ácidos carboxílicos se pueden ordenar en tres grupos: el que tiene halógeno como el más reactivo, el cloruro de ácido; el segundo grupo compuesto del anhídrido y del éster con igual reactividad, ya que tienen un oxígeno como heteroátomo; y el tercer grupo, el de menor reactividad, a las amidas, que tienen al nitrógeno como heteroátomo. Veamos cómo se interpreta el orden decreciente de reactividad de los diferentes derivados de ácidos carboxílicos desde el punto de vista del efecto de la resonancia. En el efecto de resonancia importaba evaluar cuánto contribuía a la deslocalización de electrones la estructura de la derecha, la estructura en donde se formaba el dipolo. Mientras mayor sea la deslocalización de los electrones del par de electrones del heteroátomo Z, menor era la reactividad del derivado de ácido. Entonces, empecemos a escribir la estructura de resonancia del cloruro de ácido. Cuando escribimos la segunda estructura de resonancia del cloruro de ácido, observamos que el cloro queda con una carga positiva, siendo el cloro un átomo muy electronegativo. Esto implica que la contribución de esta segunda estructura de resonancia es muy pobre, por lo cual, si la contribución de esta estructura a la estabilización es muy pobre, entonces la reactividad del cloruro de ácido es muy alta. Además, si notamos que esta segunda estructura de resonancia implica un enlace pi entre el carbono y el cloro, podemos observar que ese enlace pi entre el carbono y el cloro es muy débil, producto de un solapamiento pobre entre los orbitales 2p del carbono y 3p del cloro. Esto ocurre debido a que el orbital p del carbono está en el período 2 y es muy pequeño con respecto al orbital p del cloro, que está en el nivel 3. Entonces,
el solapamiento entre un orbital muy grande, voluminoso y poco denso y otro orbital pequeño y más concentrado es muy pobre. En conclusión, el efecto estabilizante de resonancia para el caso del cloruro de ácido es muy débil debido a la poca contribución de esta segunda estructura de resonancia. Ahora vayamos al caso del anhídrido y del éster, en donde el carbono carbonílico se une al heteroátomo oxígeno. En este caso, la segunda estructura de resonancia nos va a permitir que se forme una unión pi entre el carbono y el oxígeno, con la característica de que los dos se encuentran en el mismo período, dando lugar a solapamiento más efectivo. Producto de este solapamiento, que es más efectivo que en el caso del cloro, se puede explicar que el anhídrido y el éster es más estable que en el caso del cloruro de ácido. Veamos ahora qué estructuras de resonancia se generan a partir del anhídrido y el éster. Veamos qué ocurre con las estructuras de resonancia escritas para el anhídrido y el éster. Veamos primero el caso del anhídrido. Veamos la estructura de resonancia de la derecha. Ahí podemos ver que esta estructura de resonancia tiene poca contribución debido a que el oxígeno con carga positiva está adyacente a un grupo que le sustrae electrones, que es el carbonilo. En cambio, ahora miren la estructura adicional de resonancia para el caso del éster. Vemos ahí que mejora la contribución de la segunda estructura de resonancia debido a que no tiene el oxígeno con carga positiva un grupo adyacente capaz de sustraerle electrones, como sí ocurría en el anhídrido. Esta diferencia que acabamos de observar, en donde el anhídrido tiene una segunda estructura de resonancia, pero que aporta poco a la deslocalización, en cambio en el éster tiene una segunda estructura de resonancia que aporta más a la deslocalización, permite explicar la diferencia de reactividades entre el anhídrido y el éster. Vayamos ahora al grupo funcional amida. Pensemos ahora cómo incidiría el efecto de resonancia sobre esta amida. La segunda estructura de resonancia, que contempla la unión doble carbono-nitrógeno, implica que el enlace pi entre el carbono-nitrógeno ocurra entre los orbitales p del mismo período, del nivel 2, por lo cual, como pertenecen al mismo período, el solapamiento va a ser efectivo. Si escribimos la segunda estructura de resonancia del grupo amida, llegamos a una estructura en donde participa el par de electrones libres del nitrógeno en el enlace pi carbono-nitrógeno, lo que aporta una buena contribución a esta estructura. Esto permite explicar la gran estabilidad de la amida. Bien, ahora vayamos al ítem B del problema 7. Nos pide que escribamos los productos de hidrólisis para cada uno de los siguientes derivados de ácido. Antes de eso, tenemos que recordar que todas las hidrólisis contemplan la reacción con el agua, la reacción en un medio acuoso. Y en general, las hidrólisis están catalizadas o mediadas por condiciones ácidas o condiciones básicas. Todos los derivados de ácidos carboxílicos hidrolizan en agua en medio ácido para dar ácidos carboxílicos. La diferencia entre cada uno de estos derivados de ácidos es que en la hidrólisis en medio ácido, además del ácido carboxílico, van a aparecer en el medio de reacción los grupos salientes. Es decir, en la hidrólisis del cloruro de ácido, en medio ácido va a aparecer cloruro. La hidrólisis del anhídrido en medio ácido va a generar en el medio de reacción otro ácido carboxílico.
la hidrólisis del éster en medio ácido va a generar un alcohol. Y la hidrólisis de una amida en medio ácido va a generar un amonio. Y con respecto a la hidrólisis en medio básico de los distintos derivados de ácido carboxílicos, van a generar todas van a generar la función acílica en su forma carboxilato. La diferencia entre cada una de las hidrólisis básicas de estos distintos derivados de ácidos carboxílicos va a ser en el grupo saliente que va a aparecer en el medio de reacción. En el cloruro de ácido va a aparecer cloruro, en el anhídrido va a aparecer acetato, en el caso del éster va a aparecer el alcohol en el medio de reacción, y en el caso de la amida van a aparecer compuestos nitrogenados. No sé si lo han notado o no, pero es mejor aclararlo en este momento. Noten que las hidrólisis en medio ácido generan todos productos de reacción que son estables en medio ácido. Es decir, por ejemplo, los ácidos carboxílicos están protonados porque estamos en medio ácido. Las aminas están protonadas porque estamos en medio ácido. Y lo mismo en medio básico. Ven que todas las especies están desprotonadas. En medio básico, el ácido carboxílico no está como ácido carboxílico como tal, sino está desprotonado. La amina, en medio básico, está desprotonada, por eso no está ionizada, no está dibujada ionizada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en las hidrólisis ácida y básica. Bien, ahora queda completar esta tabla con las diferentes condiciones que se necesitan para hidrolizar estos distintos derivados de ácidos carboxílicos. Debido al efecto inductivo, entonces nosotros sabemos que los cloruros de ácidos son muy reactivos. Tan reactivos son que estos compuestos se hidrolizan fácilmente con solamente la humedad ambiental. Cuando reaccionan con la molécula del agua, los cloruros de acilo liberan ácido clorhídrico. Y esto se puede ver fácilmente cuando uno acerca un papel pH mojado a una botella que contiene cloruro de ácido viejo, y ahí podemos ver muy claramente que el papel pH se tiñe de rojo, lo cual indica que hay un vapor ácido en la fase gaseosa de la botella, lo cual es indicativo de que el cloruro de ácido está hidrolizado. Y una vez que se hidroliza una pequeña cantidad de cloruro de acetilo, se generan muchos protones, y estos protones activan al derivado de ácido y lo hacen más susceptible a nuevos ataques nucleofílicos, por lo cual las primeras hidrólisis conducen a que las posteriores hidrólisis ocurran de manera más frecuente. Por eso mismo se guardan todas las botellas de cloruro de ácido en atmósfera inerte de argón o nitrógeno, libre de humedad. Por supuesto, esto no es lo que podemos observar cuando la hidrólisis ocurre en medio básico, porque el ácido clorhídrico es neutralizado por los hidróxidos del medio básico, dando lugar a cloruro de sodio y el carboxilato. En conclusión, debido al gran efecto inductivo y sustractor de electrones que genera el átomo de cloro, el cloruro de ácido es muy reactivo y hidroliza muy fácilmente con el agua o la humedad ambiental. En cambio, en el caso del anhídrido, también hidroliza con la humedad ambiental, pero lo hace de manera mucho más lenta. El producto de reacción, en este caso en la hidrólisis ácida, es ácido acético en lugar de ácido clorhídrico. Así que esperamos en el medio de reacción oler un ligero olor a vinagre. En cambio, en medio básico no esperamos oler a vinagre, ya que el ácido acético va a estar en su forma ionizada acetato. Y ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la hidrólisis del éster? El éster, como habíamos dicho, por efecto resonante, es más estable que los anhídridos. Para hidrolizar el éster en medio ácido se necesita calentar la reacción durante un tiempo y la acción de cantidades catalíticas de protón. Esto da lugar
a la formación del ácido carboxílico y el alcohol en una reacción que es reversible. Esto quiere decir que si logramos retirar uno de los productos durante la reacción de hidrólisis ácida, podemos hacer que la reacción evolucione más hacia los productos. O también quiere decir de que si calentamos una solución con ácido carboxílico y un alcohol en medio ácido, esto va a dar lugar a que se forme un éster y agua. Y esto es justamente lo que se hace en uno de los trabajos prácticos de esta materia. La hidrólisis del éster en medio básico requiere también calentar durante un tiempo y cantidades, esta vez estequiométricas, de aniones oxidrilos. Y esto va a dar lugar a que se formen el carboxilato correspondiente y el alcohol. Los mecanismos de la hidrólisis ácida y básica del éster los vamos a ver en las próximas diapositivas. Y ahí vamos a entender por qué en la hidrólisis ácida se requiere cantidades catalíticas de protón y en la hidrólisis básica se requiere cantidades estequiométricas de oxidrilos. Las amidas son, dentro del grupo de los derivados de ácidos carboxílicos, las más estables. Y esto lo justificábamos en base al efecto de resonancia. Tan estables son que para hidrolizar las amidas en medio ácido se necesita calentar vigorosamente y agregar cantidades estequiométricas de ácido, es decir, se utilizan ácidos concentrados y largos tiempos de reacción. Solo de esa manera se obtienen ácido carboxílico y amonio, productos de hidrólisis. También en medio básico se requiere cantidades muy concentradas de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y calentar durante largos tiempos de reacción. De esta manera se obtienen los productos de hidrólisis, carboxilato y la amina correspondiente. Bueno, ahora vayamos al ítem C del problema 7, que nos pregunta cuál es la diferencia entre la hidrólisis en medio ácido y en medio básico de los ésteres. Como les dije anteriormente, la hidrólisis del éster en medio ácido es reversible. El éster reacciona con el agua, promovido por una cantidad catalítica de ácido de Bronsted, dando lugar a un ácido carboxílico y a un alcohol. En deficiencia de agua, la reacción evoluciona hacia la izquierda y en deficiencia del alcohol, la reacción evolucionaría hacia la derecha. Que esta reacción sea un equilibrio reversible implica que todos los pasos de los mecanismos de reacción también son reversibles. El hecho de que se necesiten cantidades catalíticas de protón significa que sí se necesitan de esos protones para que ocurra esta reacción, pero a la vez en los pasos finales del mecanismo de reacción esos protones se vuelven a generar. Veamos cómo es el mecanismo de esta reacción. El primer paso de la reacción es la activación del carbonilo del éster para dar una especie con un centro electrofílico más electrofílico aún. El segundo paso de esta reacción consiste en el ataque nucleofílico del agua al carbono carbonílico. Este paso es el paso lento de la reacción. En este paso, el carbono carbonílico pasa de hibridación sp2 a sp3. Este paso, que no es otra cosa que la adición nucleofílica, genera un intermediario de reacción tetraédrico altamente energético y protonado. El tercer paso de esta reacción es la desprotonación del intermediario tetraédrico, para dar un intermediario de reacción tetraédrico neutro. Sin embargo, este intermediario sigue siendo altamente energético debido a que el carbono está unido a 3 átomos de oxígeno y al metilo. El oxígeno unido a 2 átomos de carbono en este intermediario de reacción tetraédrico se va a protonar en un cuarto paso de reacción, dando lugar a otro intermediario de reacción protonado, en donde ocurre la eliminación del grupo saliente alcohol. Este quinto paso de la reacción es un paso lento debido a que hay un reordenamiento de electrones y una recuperación de la hibridación del carbono
carbonílico de sp3 a una hibridación sp2. Este quinto paso de reacción genera una especie de ácido carboxílico protonado. Este protón lo pierde rápidamente, regenerando el protón inicial que se había consumido. Noten ustedes que el balance de protones es neutro. En el primer y el cuarto paso se consumen protones, pero en el tercer y sexto paso se producen protones. Este mecanismo permite explicar que solo se necesitan cantidades catalíticas de protones para hidrolizar ésteres en medios ácidos. Ahora veamos la hidrólisis básica de los ésteres. Como dijimos anteriormente, el éster hidroliza en medio básico para dar el ion carboxilato y el alcohol. Y esta reacción no es reversible y se necesitan cantidades no catalíticas, sino estequiométricas de oxidrilos. Esta reacción, como así sus mecanismos, es la misma que ocurre en la reacción de saponificación, la reacción que se utiliza para producir los jabones. Veamos cómo es la hidrólisis mediada por bases de los ésteres. El primer paso de la reacción es el ataque nucleofílico del oxidrilo al carbono carbonílico del éster. Este paso, que es el paso lento de la reacción, da lugar a la formación de un intermediario de reacción tetraédrico y desprotonado. Este intermediario de reacción es altamente energético y dará lugar a la eliminación del grupo saliente, que en este caso es el alcóxido, que está en verde. También dará lugar a la formación del ácido carboxílico, recuperando la hibridación sp2. Estas dos especies son incompatibles desde el punto de vista ácido-base. En un tercer paso, el ácido carboxílico va a reaccionar con oxidrilos para dar lugar a carboxilato y agua. Y también el agua va a reaccionar con el alcóxido para dar hidróxido y alcohol. Si nos ponemos a contar cuántos equivalentes de oxidrilos se consumen y se producen, vemos que en el primer paso se consume un equivalente de oxidrilo y en el tercer paso se consume un equivalente de oxidrilo, pero también se produce un equivalente de oxidrilo. En balance ocurre la consumición del oxidrilo, por lo cual la cantidad de oxidrilo que necesita esta reacción para que evolucione hacia los productos es 1 a 1 con respecto a la función éster. Por otro lado, esta reacción es irreversible, es decir, el carbono carbonílico del ion carboxilato no es un centro electrofílico tan reactivo y por lo tanto no es susceptible de ser atacado por el par de electrones libres del alcohol. La poca reactividad del carbono carbonílico del ion carboxilato se puede explicar en base a las estructuras de resonancia que están dibujadas hacia la derecha. Como podemos ver ahí, la carga negativa del ion carboxilato se deslocaliza en los dos átomos de oxígeno. Y este efecto de resonancia es lo que hace que se estabilice el anión y sea menos reactivo a ser atacado por un nucleófilo. En conclusión, tenemos que recordar que la hidrólisis de los ésteres en medio ácido es reversible y ocurre con cantidades catalíticas de ácido, y la hidrólisis básica de los ésteres necesita cantidades estequiométricas de oxidrilo y que la reacción es irreversible.